Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso en su programa Conoce tus derechos, recordándole que es mejor que se quede en casa y desde allí conozca sus derechos. Licenciado, habíamos quedado pendiente con la pregunta. ¿Es responsabilidad, obligación del patrono la salud de su empleado? Por supuesto, la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales le dice a usted que es una obligatoriedad del patrono poner las condiciones necesarias para prevenir todo aspecto de salud, psicológico y físico en el desarrollo de las labores que usted presta a la empresa o donde usted trabaje. De acuerdo, licenciado. Bueno, vamos a nuestra sección, sus inquietudes. Obviamente hoy no pudimos salir a la calle y hacer como lo acostumbramos, que nuestros televidentes nos pregunten, licenciado. Ahora las preguntas están a través de nuestras redes. Así de que la primera pregunta a través de Twitter. Tengo una lesión en mi columna. ¿El patrono debe darme las condiciones idóneas para ejecutar mi labor? Por supuesto. Primero habría que preguntarse qué labores desarrollaba usted en la empresa. Dependiendo de las labores, usted tiene que tener claro que debe de acudir donde su médico especialista. ¿Cuál es la condición por la que usted está padeciendo de esa enfermedad? Y luego determinar también, desde ese momento se pueden tomar medidas preventivas. ¿Y por qué podemos tener medidas preventivas? Porque la condición de salud es importante para nosotros. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que tener a la adecuación de lo que usted desarrolla como labores. Ejemplo, imagínese que una persona que está padeciendo de la columna y esa persona está desarrollando esfuerzo físico, hay que buscar de raíz qué es lo que está pasando. ¿Por qué esa persona se pudo haber lesionado? Tiene que ver mucho y adecuar la condición de trabajo que posteriormente usted, aunque el médico de trabajo, que es el último especialista que lo va a ver a usted para ver si las condiciones que usted tiene físicamente puede seguir desarrollando sus labores normales. Y eso se vuelve importante. ¿Por qué se vuelve importante? Porque se vuelve necesario cambiarle sus funciones desde el momento que usted tiene un padecimiento, adecuarle las condiciones laborales. Pero no terminé de hablar también cuando alguien se cae. Debe de haber un diagnóstico previo. ¿Cuáles son las sillas que usted está usando? ¿Por qué se cayó? ¿Cuáles son las condiciones del piso? ¿Por qué el piso estaba mojado? Los comités son los encargados de ver y hacer los recomendables hacia la patronal. ¿Por qué usted se cayó? Porque su silla no presta las condiciones necesarias para su peso. ¿Por qué se cayó? Porque había líquido en ese momento y el encargado no había limpiado. ¿Por qué se cayó? Porque usted iba caminando con su celular. Aquí tiene que ver mucho la cultura. ¿Y por qué le digo por qué tiene que ver mucho la cultura? Porque acostumbramos generalmente, somos esclavos de los teléfonos y en ese momento nosotros perdemos la perspectiva de lo que vamos realizando como labores. Caminando. Dónde caminamos, hacia dónde caminamos, cómo caminamos. Y por eso suceden lo más esencial, prevenir lo que son los accidentes laborales. Okay. Está entrando nuestra segunda pregunta a través de Facebook, licenciado. En mi oficina hace mucho calor y los documentos tienen demasiado polvo. ¿Quién me protege? La patronal tiene la obligación, a través del programa que yo le mencioné, hacer los diagnósticos necesarios. La primera pregunta es, ¿existe un comité en su lugar de trabajo? Eso es obligatorio. Obligatorio tener los comités. Si son de menores de 15 personas, entonces no hay comité. Pero entonces el Ministerio de Trabajo tiene que adecuar las condiciones necesarias, las directrices necesarias, cómo se debe desarrollar. Los ambientes laborales se vuelven necesarios para que usted pueda estar en condiciones de desarrollar su trabajo. ¿Y eso qué significa? En un extremo calor, ¿qué es lo que puede suceder? Le duele la cabeza, empiezan con migrañas, y luego pueden pasar a otra etapa de algún grado de enfermedad. Pero aparte de eso, vamos a lo más importante. No solo que usted va a tener dolor de cabeza, ¿podrá desarrollar sus labores normales con un dolor de cabeza?
No, ¿verdad? Entonces las condiciones no las va a prestar como debería prestarlas. Entonces la patronal tiene la obligatoriedad de adecuar los espacios donde usted desarrolla sus labores. Vamos a la segunda pregunta, porque era una pregunta compuesta. En la segunda pregunta usted me dice si efectivamente el polvillo que hacemos, ¿le dotan a ustedes dentro de su lugar de trabajo de mascarillas? Me imagino que no. No. Le pregunto otra vez más, ¿le dan a ustedes guantes? Tampoco, porque es lo que menos se ve en las oficinas. Entonces, ¿qué significa? Que debe de hacer una planeación estratégica en los presupuestos adecuados. No le voy a preguntar dónde trabaja, porque no es lo más importante. ¿Cuántas personas desarrollan las labores? No me las responda. ¿Esas personas tienen las condiciones mínimas necesarias? Pensaría que no. Deben de tener guantes, deben de tener un aire aclimatizado, donde no afecte que le duela la cabeza, donde no afecte que usted desarrolle sus labores normales, donde usted tenga una silla adecuada, donde para poder desarrollar sus labores, por ejemplo, usted se sube a un lugar y no hay escaleras adecuadas. ¿Lo hacen en su lugar? Imagino que no. Entonces, ustedes que conocen sus derechos a partir de este momento, deben de exigir que se les respeten sus derechos. Y esos derechos son inherentes a la persona humana. Pero si yo no reclamo mis derechos, ¿cómo puedo yo mejorar mis condiciones laborales? Importantísimo, licenciado, lo que usted menciona. Está entrando otra pregunta a través de Facebook. Me caí en las gradas del trabajo por humedad. ¿Quién me responde? Me caí en las gradas por humedad porque estaba líquido. La primera pregunta era, ¿o será para usted? ¿Iba viendo hacia abajo? Iba con el celular. Ok, primera condición. Eso es cultural. Entonces no solo usted es responsable, sino que los comités y las patronales deben de poner en todos los lugares por lo menos los pasamanos, ¿verdad? Donde usted para bajar tiene que agarrarse, le guste o no le guste, agarrarse los pasamanos para poder bajar. La segunda condición, debe ponerse los rótulos necesarios donde le diga que usted va a bajar gradas y que no puede usar ningún otro instrumento que haga que usted no baje de forma adecuada. Segundo los elemento. Antideslizantes también. Y tercer elemento, en todas las gradas deben de haber antideslizantes. Cuarto elemento, usted debe comunicar al encargado de la oficina que la persona que realiza la limpieza no la está haciendo en las condiciones necesarias. ¿Por qué? ¿Cada cuánto hacen la limpieza? ¿En qué momento la hacen la limpieza? ¿Están prestos para que no haya líquido, para que ninguna persona se caiga? Y culturalmente no debe usar ningún otro instrumento que le permita a usted desconcentrarse para poder bajar las gradas. Licenciado, y ante un accidente de este tipo que hemos estado hablando, ¿a quién hay que recurrir? ¿Al comité? Si hubiera comité, entonces el comité va a hacer una inspección de trabajo. Si no hubiera comité, al jefe inmediato superior, que tiene que crear las directrices necesarias y las condiciones necesarias para que no vuelva a suceder. Y si aún solicitando, por ejemplo, no existe el pasamanos, o me ponen el pasamanos, pero las gradas siempre no tienen antideslizante, ¿a quién debo recurrir? Si ya pues agoté las instancias, ya fui al comité, si en el caso que exista, ya el comité hizo sus gestiones. Excelente pregunta, y la respuesta es la más sencilla. Nosotros agotamos hablándole primero a la jefatura. No hubo eco, no hubo respuesta, pero no hay comité. Entonces, en estructura de jerarquía vamos a las jefaturas, pero si no hay ninguna respuesta, entonces está el Ministerio de Trabajo a través de las inspecciones de trabajo, donde van a determinar los recomendables y ellos le fijan fechas y luego lo que no nos gusta, ¿verdad? Si no se cumplen los recomendables que dados por el Ministerio de Trabajo, que es el ente encargado de la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales, vienen las famosas multas. Un procedimiento administrativo donde hay que desvirtuar por qué no se ha hecho, pero sin este presupuesto no tenemos las condiciones para poner pasamanos, para poner antideslizantes. Será en el presupuesto del siguiente año, ¿vea? Poner en ese presupuesto de que efectivamente debe de cumplirse la condición.
¿O ese es recomendable, perdón? De acuerdo, licenciado. Tenemos que ir a un nuevo corte comercial, recordándoles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Conoce tus Derechos TV, y pues agradeciendo siempre su sintonía. Vamos a dejar una pregunta, licenciado, y pues de lo que hemos estado hablando me surgía, porque hay muchos accidentes también que no son de trabajo. Por ejemplo, o quizás, no sé si son o no son de trabajo, más bien, estoy en mi hora de almuerzo y me caigo, me deslizo, me golpeo dentro de las instalaciones de trabajo. Contésteme cuando regresemos de este corte comercial. Muchas gracias. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos. Continuamos con Conoce tus derechos. Gracias por seguir en sintonía de su programa Conoce tus Derechos y por quedarse en casa. Licenciado, ¿qué sucede si yo almuerzo dentro de mi oficina, tengo un accidente precisamente cuando estoy almorzando? ¿Puedo pedirle a mi patrono que me indemnice o no? Muy buena pregunta y le respondo de la siguiente manera con otra pregunta. ¿Tiene comedor institucional donde usted trabaja? No. Ok, ese es otro derecho que usted tiene. Todos los empleados gozan y deben de tener un comedor institucional, pero esa no fue la pregunta suya. Pero sí le digo, en Conoce tus Derechos, se vuelve necesario tener un lugar adecuado y pertinente donde tomar mis sagrados alimentos. Y eso es una exigencia que debe hacérsele a la patronal. Pero la pregunta fue, ¿qué derechos tengo si yo almuerzo en mi lugar de trabajo y yo sufro un accidente? Por supuesto que es responsabilidad de la patronal porque no crea las condiciones adecuadas. Habría que hacer un diagnóstico, claro, por supuesto, una inspección por parte de los comités o de la jefatura, ¿por qué usted se cayó? Y lo podemos hacer de manera de broma. Usted se cayó porque se subió a la silla, porque estaba bromeando y sus compañeros vieron que usted se subió a la silla. ¿Será pertinente subirse a una silla? No, pero si usted me dice, yo estaba sentada y sus compañeros dicen, efectivamente yo me caí en la silla, pues entonces pensaría yo que la silla no era la adecuada para que usted, pero también podría suceder que usted estaba jugando con deslizamientos de la silla y sus compañeros pueden afirmar si efectivamente ella se deslizaba y por eso se cayó. O sea, pueden haber tantos elementos que donde se puede establecer a través de una inspección por qué usted se cae. Y si usted determina que usted no era responsable por qué se cayó, sino porque la silla no estaba en buenas condiciones, entonces pensaríamos que efectivamente usted está exonerada de eso y la patronal responde por no poner los instrumentos adecuados para desarrollar las labores. Licenciado, le hacía esta pregunta más bien también dirigida porque es mi hora de almuerzo. Tengo una conocida que precisamente sufrió un accidente en su hora de almuerzo. Es el tiempo que nos dan para tomar nuestros alimentos, pero entiendo está dentro de la hora laboral. Estamos dentro de la hora laboral. El patrono no le respondió porque le dijo que era su hora de almuerzo, que no estaba laborando. No es cierto lo que le dijeron a ella. Incluso cuando usted va para su lugar de trabajo, ya sea por la mañana, entonces es un accidente de trabajo porque usted se deslizó y se cayó del bus o de su carro para entrar a su lugar de trabajo. Ese es un accidente de trabajo de desplazamiento. No ha entrado a laborar, pero usted también tiene derecho a reclamar ese motivo. ¿Aplicaría también cuando ya voy de regreso a mi casa o ya no? Por supuesto también. Porque pero usted va saliendo de laborar. Claro, pero usted me podría decir, no, mire, fue a las 8 de la noche y sale a las 4 de la tarde. ¿Y qué andaba haciendo a las 8 de la noche? Ah, mire, me caí jugando fútbol a las 8 de la noche. Pero jugar fútbol no es un accidente laboral, es un accidente común. Sí, eso, de dejar bien claro, ¿verdad? Claro. También las horas y cuando ocurren los accidentes, porque ya dejando un ratito descansar al lado del patrono, ¿verdad?
hay veces que el empleado también se le facilitan los elementos o las herramientas que le van a ayudar a proteger su salud. Por ejemplo, en esa condición que estamos pasando en ese momento, me dan una mascarilla y yo no quiero andar esa mascarilla. ¿Quedaría sin responsabilidad mi jefe, mi patrono, si yo adquiero alguna enfermedad por no usar esa mascarilla? Por supuesto. Pero ¿cómo acredito efectivamente que yo le entregué la mascarilla? Primero. Segundo, que por las condiciones laborales que usted desempeña, usted necesita una mascarilla. Entonces yo le hago firmar un acta donde le hago la entrega de la mascarilla y donde le digo dentro de las directrices cuál es el uso de la mascarilla y cuándo la debe de usar. Y usted me firma la mascarilla, me firma el acta, entonces estoy exonerado del mismo. Pero si usted me establece que la mascarilla usted la compró porque yo no le doy, entonces es responsabilidad mía. En el contexto que estamos viviendo, licenciado, y para hablar más ahorita, nuestra situación actual, acaban de aprobar una ley del teletrabajo. Si me están dando las condiciones para que yo trabaje desde mi casa, para que yo no salga, y yo sigo saliendo, a pesar que ya no debo salir porque tengo todas mis condiciones para estar en mi casa o donde yo haya destinado a trabajar, ¿también está libre el patrón? Por supuesto, habría que analizar la ley. No la he leído a plenitud, pero desde el momento que se está aprobando por la Asamblea Legislativa una condición de trabajo para desarrollarla en su lugar de vivienda y las condiciones son creadas y generadas y usted se cae, pues habría que ver cómo se cayó, de qué manera se cayó y un montón de condiciones. No le podría responder de forma certera porque también eso tuvo que haber sido analizado cuando se aprueba la ley de, ¿cómo se llama? La ley de teletrabajo, aplicando la ley de prevención de riesgos profesionales. Y le voy a agregar otro punto más que usted no me preguntó. ¿Qué pasaría si en la hora de las 10 de la mañana yo salí en una misión oficial y yo sufrí un accidente? ¿Usted responde o responde la patronal? Ah, bueno, pero usted se cayó en Metrocentro. ¿Y usted qué andaba haciendo en Metrocentro en la misión oficial? Pero si usted me dice, yo iba a desplazarme al Ministerio de Economía y en el Ministerio de Economía yo me caí, entonces es un accidente de trabajo, ¿verdad? Que usted también perfectamente puede acreditar con su hora de salida, con la firma de su jefatura, dónde salió y qué misión oficial iba a desarrollar. Todo eso tiene que analizarse cada uno de los casos determinados. Es bien importante, licenciado, el poder hacer énfasis en eso, porque muchas veces, como usted decía, nos mandan a una misión, ¿verdad? Pero en esa misión yo me desvío y me voy al banco, me voy a hacer algún asunto personal, un pago personal y sufro un accidente, desgraciadamente, un choque o lo que sea. Eso ya no es responsabilidad del patrono porque yo estaba haciendo algo personal. Entonces ya no le puedo reclamar. Por supuesto. Y eso queda acreditado, ¿verdad? Cuando salgo, cuando entro. Sí, porque acuérdese, desde el momento que usted sale, la misión oficial sale, la hora, el destino, se maneja entre los señores motoristas, por ejemplo, los desplazamientos no podemos, eso no está en ninguna ley. No podemos desviarnos más de 3 o 4 kilómetros del lugar de origen o de destino. ¿Por qué? Porque si no estamos fuera del margen de la misión oficial. Pero puede suceder porque esos desplazamientos, pero miren, nos sucedió el accidente a 7 kilómetros del lugar donde realmente era la misión oficial. Pero ¿por qué nos desplazamos 7 kilómetros o 5 kilómetros? Va a depender de las condiciones y circunstancias del parqueo vehicular, del lugar de, ¿cómo se llama?, que están cerradas calles. Y todo eso tiene que analizarse para cada caso en concreto. Tiene que haber una justificación, por como supuesto, en todo caso. En todo caso. Hacemos siempre las aclaraciones porque
Precisamente queremos que ustedes televidentes conozcan sus derechos, pero también las obligaciones que tenemos como ciudadanos, las obligaciones o las normas que debemos de cumplir para poder reclamar el derecho que tenemos también, ¿verdad, licenciado? Porque no solo ir a reclamar un derecho, sino también el cumplimiento de ello. Hablábamos, licenciado, en un corte sobre las personas que tienen que subir, por ejemplo, un pintor que tiene que subir y lo llevan con lazos. Si él no toma las medidas de precaución que el patrono le proporciona, entraría al mismo caso de la persona esta de mascarilla que se puede caer y entonces el patrono ya no tiene responsabilidad. De igual manera, licenciada, fíjese que cuando usted ingresa a trabajar, debe de haber un acuerdo entre usted y él, donde se le dan las directrices de trabajo. Y cuando se le dan las directrices de trabajo, también se le dota de todos los insumos necesarios para poder desarrollar la labor. Pongamos el ejemplo de un pintor. El señor pintor debe usar un casco, un protector de los ojos, lentes, guantes adecuados, zapatos adecuados, una escalera adecuada, otra persona que lo acompañe, el acné, vea que es necesario para inclinaciones grandes de altura, y eso se vuelve necesario, y estamos hablando de que se le deben de dotar los insumos adecuados. Quizás nos vamos a un corte comercial, licenciada. Gracias, licenciado. Vamos a un corte comercial, ciertamente. Vamos a regresar con las recomendaciones y conclusiones, recordándoles siempre nuestros horarios, los días jueves de 7 a 8 de la noche y la retransmisión el día sábado de 6 a 7 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos. Continuamos con Conoce tus derechos. Gracias por seguir en sintonía de su programa Conoce tus derechos y quedarse en casa. Agradecemos que siempre nos sigan a través de nuestras redes sociales y que nos sintonicen a través de Tigo Digital, Canal 41 y Tigo Análogo, Canal 98. Licenciado, recomendaciones y conclusiones acerca de esta ley de prevención de riesgos profesionales. La primera, quizá más importante, es la siguiente. La primera charla que tuvimos sobre Conoce tus derechos laborales, yo le dije a usted que el trabajador y el empleador no son fuerzas irremediablemente que no pueden ponerse de acuerdo. No es cierto. Hoy es el momento más oportuno en que empleados y empleadores deben de salir adelante. Y les voy a poner un ejemplo clásico. Lo que pasó en Estados Unidos cuando se caen las dos torres, se unieron todos y salieron avante todos. Hoy como gobierno, como país, deben de tirar directrices necesarias. Los trabajadores y los empleadores se vuelven necesarios que desde todo punto de vista se cumplan todas las medidas. Cuando le hablo de todas las medidas es que si a usted le dicen use mascarilla, debe de usar mascarilla. Pero si no se las pueden dotar, pues el salvadoreño es creativo. ¿Cómo podemos crear una mascarilla? Con tela las estaban haciendo. Lo puedo decir, aunque estamos en el aire, dicen que con los brasieres se puede hacer una mascarilla, porque las condiciones de los brasieres tienen una forma distinta que es más protectora que la misma mascarilla. Habría que ver si es cierto. El salvadoreño se caracteriza de salir de los momentos más difíciles y hoy la pandemia no nos puede derrotar. Así es. No nos puede derrotar. En todo sentido debemos de acatar todas las directrices y debemos de unirnos definitivamente en el sentido de acatar no salir. Esta es una prevención, porque la prevención consistiría, si ya estuviéramos en la pandemia, ya no es una prevención. ¿Ya? Lo que significa la prevención es erradicar que caigamos en la pandemia definitivamente. El tema era ley de prevenciones, pero es necesario decirlo de esta manera, licenciada. Otra recomendación, estar atentos definitivamente a todas las directrices en todos los lugares que se nos den. No creer en todo lo que se nos dice, porque no es tan cierto.
Se mencionaba también que el alcohol gel se vuelve necesario, indispensable para combatir este virus de esta pandemia. El alcohol 70 y 90 se vuelve necesario que lo usemos. Dicen que también funciona. No soy especialista en eso, pero le vuelvo a insistir, somos creativos los salvadoreños para salir avantes. Se vuelve necesario que todos los empleados del sector privado y del sector público conozcan sobre la ley de prevención de riesgos profesionales y su reglamento, porque tienen su reglamento. No hemos hablado nada de reglamento todavía, pero la ley en sus elementos esenciales es prevenir y erradicar de raíz, ¿vea?, todos aquellos acontecimientos que pueden ocasionar un daño psicológico, un daño físico, crear las condiciones adecuadas, crear los comités en los lugares que se permita, el Ministerio de Trabajo cumplir su misión. Entonces todos estaríamos felices, duraríamos más, igual que los europeos, a los 80, 90 años. Nuestra longevidad es mínima, la guerra nos aminoró eso, pero podríamos crear todas las condiciones adecuadas, licenciada. Es importante el poder recordar de que, si bien es cierto, estamos ante una crisis por un virus que ha causado una pandemia, no dejar de lado que existe un contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal, ¿verdad, licenciado? Claro. Se mantienen las condiciones y no, como usted decía, es el momento de unirnos, el momento de unirse el empleado con su empleador y el poder acatar disposiciones, el poder saber de que esas condiciones contractuales todavía se mantienen. No es que por la crisis cambian las condiciones, si bien es cierto, cambia la forma de trabajar, porque ahora se puede trabajar desde la casa, las condiciones siguen vigentes, ¿sí o no, licenciado? Ese es otro tema importante, licenciado. Usted está abordando la nueva ley, ¿verdad?, de teletrabajo. Habría que analizarla en otra oportunidad, pero quizás lo más importante y lo más rescatable es que este programa permite llegar al corazón de cada una de las personas, sensibilizarlas, aplicar el derecho, pero conocerlo antes y poner de nuestra parte que en nuestros entornos laborales evitar y erradicar los accidentes de trabajo. Se vuelve necesario e importante. Como conclusión, licenciado, de esta ley, ¿qué nos podría decir? La conclusión esencial es la unión entre los empleados y empleadores, crear las condiciones adecuadas para prevenir. Y eso se vuelve necesario conociendo la ley. Porque si usted no conoce la ley, usted me preguntó la teleaudiencia preguntó 3 cosas elementales. Y esas condiciones es porque los han vivido, les ha sucedido, pero no saben ante quién acudir. Y eso se vuelve, no sé qué hacer. Y entonces me vuelve impotente porque no sé a quién acudir. Pero hoy sí les puedo decir que la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales es el Ministerio de Trabajo como ente definitivo encargado para el cumplimiento y ejecución de la misma. Y la patronal se vuelve necesario crear los programas laborales, porque el ser humano es lo más importante de este mundo. El que no reconozca que el ser humano es lo más importante de este mundo, quizás es marciano o de otro tipo. Sí, porque así lo establece nuestra Constitución. Artículo 1 nuestro. Así es. Licenciado, no dejando de lado también qué tan importantes son estos comités que usted hablaba, ¿verdad? Son personas también como cualquier empleado, que también debemos de cuidar de ellos, ¿verdad? Porque a veces les dejamos las responsabilidades a ese comité también. Que no hemos desarrollado esa parte que lo tiene el reglamento. Sí, pero siempre debe existir ese comité y poderles apoyar también, ¿verdad? Para que puedan cumplir con las facultades que les han dado dentro de la empresa donde están, y recordar de que es obligatorio siempre que haya arriba de 15 empleados. Si no hay, y si hay empresas que no lo tengan, pues es importante. El Ministerio de Trabajo que tiene que crear las condiciones. ¿Hay alguna multa, licenciado, antes de terminar el programa? Por supuesto que hay multas. Es un proceso sancionatorio cuando el Ministerio de Trabajo hace las recomendaciones adecuadas y no se cumplen. Licenciado, sé que estamos en las conclusiones, en las recomendaciones, pero en el tema de ese comité, ¿tiene un tiempo de duración o se puede estar cambiando las personas que pertenecen a ese comité? ¿Quién las elige? Para no dejar con la duda. Excelente. Sí lo mencioné y lo digo de nuevo. Cuando se forman los comités, estos comités duran 2 años.
Estos comités son formados parte patronal, parte elegida por empleados. Una elección por parte de los empleados. Y uno de ellos es elegido por el sindicato mayoritario. La conformación dependerá de la cantidad de empleados. Por ejemplo, de 300, de 500 a 900 son 5 representantes por la patronal y 5 representantes por los empleados, y de los 5 uno es por el sindicato. Y ellos tienen que reunirse una vez al mes, tienen que ser recomendables a la patronal, más no pueden meterse en relaciones laborales. No pueden relacionar conflictos laborales. No tienen nada que ver, no es su función. Es un tema muy aparte, ¿verdad? Muy aparte. Bueno, licenciado, nuevamente le damos las gracias, esperando pues cuando ya haya analizado, se haya entendido esa nueva ley que han aprobado del teletrabajo, pueda estar con nosotros y comentarnos la verdad, cuáles son los beneficios, qué le agregaría, qué le quitaría. Así que esperamos de que acepte nuestra invitación ya cuando esta ley ya esté en vigencia, ¿verdad? Ya. Me siento en su casa y por supuesto acepto la invitación. Muchas gracias. Que las personas conozcan sus derechos. Gracias, licenciado, una vez más. Y gracias a ustedes por seguir en sintonía, haber estado en sintonía de su programa Conoces tus Derechos. Agradecemos también que siempre nos están escribiendo a nuestras redes. Invitamos a que envíen sus inquietudes, porque a través de las preguntas que ustedes nos hagan, los temas que nos digan que quieren que tratemos, así traemos a nuestros invitados que gustosamente pues aceptan la invitación. Bendiciones para todos y recuerden, quédese en casa.